¿Cómo están? Que Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a tocar un tema tocante a la maldad del hombre, tocante a que si algo pasa, no es culpa de Dios, sino es culpa de todos los seres humanos, en su mayoría. Porque no hay temor de Dios, no se busca a Dios, sino al contrario, ya cada día se hacen cosas más descaradas en contra de Dios. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Cada día hay más leyes en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios estableció. Cada día hay más tráfico de drogas, de armas, de órganos, tráfico de niños, tráfico de mujeres, aún de hombres. Y no se le pone un alto. Y son redes internacionales. No se le pone un alto a todo esto. Los gobernantes en su mayoría se hacen de la vista gorda. ¿Por qué? Por la corrupción. Ya incluso mucha gente pues descaradamente se burla de Dios. Mucha gente es indiferente a las cosas de Dios. Entonces, estamos viviendo una época donde nos trae a la memoria lo que ocurrió en el diluvio. El diluvio no vino nada más porque sí. El diluvio ahí en Génesis capítulo 6 vino precisamente porque se multiplicó la maldad. Y Dios acabó con la gente de ese tiempo, a excepción de Noé y su familia. Acabó con la gente de ese tiempo por medio de agua, un diluvio. Y Dios prometió no volver a hacer eso mismo. Pero sin en cambio, los juicios de Dios los podemos seguir viendo y trazados por la Biblia, ya profetizado. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe que en los últimos años se multiplicaría la maldad y el amor de muchos se enfriaría. Y por lo tanto, Dios va a actuar. Lo que Dios dijo, allá en Mateo 24, Jesús dijo que en los últimos días se multiplicaría la maldad. El amor de muchos se enfriaría. Vemos que Él dice que antes de su venida habrá hambres, pestes, guerras, terremotos en diferentes lugares. Hay otras cosas que Él no dice, pero que si vamos nosotros al libro de Apocalipsis, donde ya está más especificado lo que va a pasar, que coincide con lo que dijo Jesús. Porque Apocalipsis habla de la venida de Cristo, cómo será, y de lo que pasará antes. Él dice que se levantarán falsos cristos, Jesucristo. Y vemos que se levanta el anticristo de la bestia en Apocalipsis, capítulo 13. Entonces, podemos ver que las palabras de Jesucristo coinciden exactamente con las profecías de Apocalipsis. Pero en Apocalipsis ya está descrito todo de una manera detallada. ¿Cómo va a ocurrir todo? ¿Por qué son las hambres? No son las hambres que han ocurrido en el siglo pasado o en el siglo presente. No, son las hambres que están descritas en Apocalipsis. Ahí habla del caballo amarillo, ¿sí? Que se le da el poder sobre una cuarta parte de la tierra para quitar la vida a una cuarta parte de la humanidad a través del hambre, pestes, pestilencia.
espada y fieras de la tierra. Entonces podemos ver ahí el hambre de la cual está hablando Jesucristo. Bueno, hambres, porque va a haber hambre en diferentes lugares. No va a ser nada más en África. En la actualidad hay hambruna en África y mucha gente muere a causa de una mala alimentación. Pero no ha llegado a todo el mundo y eso va a ocurrir. Todo el mundo va a haber hambre. Para eso tiene que haber una gran escasez. Y toda esa consecuencia de que el hombre no entiende. El hombre persiste en pecar, en hacer lo que él quiere y no lo que Dios dice. Así es que no le echemos la culpa a Dios o no le echen la culpa a Dios el día que ocurra cosas peores que lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Ya no digo el diluvio, ¿verdad? El diluvio nada más dejó a 8 personas vivas. Entonces va a ocurrir algo donde pues no va a morir toda la humanidad, pero sí van a ocurrir cosas donde va a haber hambre, pero una hambre extrema. Y otras cosas, por lo que dijo Jesucristo. Tenemos de ejemplo a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Ahí a un lado del Mar Muerto, Mar Salado, donde Dios nos dejó por ejemplo esas ciudades. Y si las dejó por ejemplo es por algo. Cayó del cielo, o llovió del cielo, fuego y azufre, y las consumió. Quiero decir que lo que viene, lo que va a pasar, va a ser peor que lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Porque estamos viviendo ya un tiempo donde ya se está haciendo cosas peores que en el tiempo de Sodoma y Gomorra. El hombre ha perdido completamente el temor de Dios. Se burla incluso de Jesucristo. Dios va a actuar. Si tú eres de los que está esperando el arrebatamiento, quiero decirte que el arrebatamiento no lo verás, y estoy 100% seguro de lo que estoy diciendo. Tú no vas a ver el arrebatamiento sin que veas lo que va a pasar y de lo cual quiero hablar en este momento. Y eso está escrito en Apocalipsis. Y esto tiene que ocurrir antes de que empiece la última semana de Daniel. El que no entienda la última semana de Daniel, lea Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Esto tiene que ocurrir antes. Tiene que ocurrir antes de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Recuerden que nuestra reunión con nuestro Señor Jesucristo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12, dice que nuestra reunión, que es el arrebatamiento con nuestro Señor Jesucristo, no será sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Tienen que ocurrir estas dos cosas. Se tiene que manifestar el anticristo. Tiene que sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, de lo que quiero hablar en este momento no va a ser después de la manifestación del anticristo y mucho menos después del arrebatamiento, sino esto es antes del arrebatamiento y antes de la manifestación del anticristo y antes de la apostasía. A lo que muchos llaman por ahí apostasía, no es la apostasía de la que está hablando 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4. No es esa la apostasía. De lo que quiero hablar es que viene un castigo muy grande. Los juicios de Dios. Y todo empieza por uno que es semejante, van a ocurrir cosas semejantes
pero a nivel mundial, como lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque estamos viendo ya que la gente vive peor que en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Dios ha estado esperando, es paciente para con nosotros. Quiere que nos arrepientamos. Nos ha dado la oportunidad. Y Él va a actuar porque el hombre no entiende. El hombre es necio en pecar, en llevarle la contra a Dios. Dios dice una cosa y el hombre hace otra. Hay una indiferencia hacia Dios que mira, ya la mayoría de los jóvenes se interesan en 1000 cosas menos en buscar a Dios con ganas, con todo su corazón, como hubo en décadas pasadas. Son pocos los jóvenes, sobre todo es la nueva generación que ya muestra una indiferencia tremenda. Son otras cosas importantes para ellos. Les gusta que la adrenalina se les suba, ¿verdad? Y van a eventos allá, les gusta hacer marchas, eventos y etcétera, tanta cosa, conciertos y eso sí, el baile, la bebida, el sexo, les importa tanto que no les importa que diga Dios. No solamente la juventud, no solamente la nueva generación, sino aún gente ya anciana, gente de mi edad, haciendo cosas que no se deben. Pero quiero decir que la nueva generación está siguiendo un camino que no debe, en su mayoría, no digo todos. Tú dices, yo conozco a fulano, pues ya son unos cuantos los jóvenes que verdaderamente buscan a Dios. Antes no eran unos cuantos, eran más. Se interesan más por otras cosas que no tienen sentido. Lo que viene es terrible. No es el arrebatamiento. No sigas. Quizás hoy mismo sea arrebatado. No. Hoy no puede ser arrebatado. Eso sí te digo. Hoy no. Jesús viene pronto. Y eso está escrito en Apocalipsis. Pero no quiere decir que ya porque diga pronto, hoy viene. Primero tienen que ocurrir las cosas que Él dijo que tienen que ocurrir antes de su venida. Él no es un mentiroso. Porque si no se cumple primero lo que está escrito antes de que Él venga, fue un mentiroso y Él no es un mentiroso. Satanás es el padre de mentira y está engañando a muchos, haciéndoles creer que Él va a venir antes de los eventos profetizados por Él. Porque los eventos profetizados por Él están descritos de una manera más detallada en el libro de Apocalipsis. Ahí vemos las hambres, los terremotos, ahí vemos unos terremotos terribles en Apocalipsis. El último de ellos, todas las ciudades de las naciones van a caer. Así a ese grado va a ser el último terremoto. Ahí está la descripción de lo que dijo Jesucristo. Y antes de que Él venga, todo eso tiene que ocurrir. Por eso vemos la venida de nuestro Señor Jesucristo, que solamente hay una segunda venida. No existen venidas secretas, ocultas. No hay un arrebatamiento oculto. Todas las naciones verán, toda la gente va a ver el arrebatamiento. Mas solamente la iglesia será arrebatada. Y eso será el final de los días, después de que ocurra todo lo que está escrito. Pero antes de eso, y lo primero que tiene que pasar, aún antes de que inicie la última semana de Daniel, tiene que ser lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Quiero decir que estamos viviendo en un mundo hermoso todavía. Uno puede decir, no, ya
la situación está difícil, el clima ya está trastornado, ya hay hambres, ya vino una epidemia tremenda, guerras, son guerrillas. Lo que habla el libro de Apocalipsis son cosas catastróficas. Y esas cosas catastróficas tienen que ocurrir. Mira, ahorita podemos hablar de un sinnúmero de especies, de animales, de plantas, de árboles. Una hermosa vegetación todavía hay en el mundo, a excepción de algunos lugares donde ha habido incendios, como allá en Brasil. Últimamente hubieron incendios tremendos en el 2023. Todavía la primera mitad de este año, incendios en la selva de la Amazonía. Y mira, y es precisamente por andar celebrando los brasileños cosas que no deben. Unos carnavales que dices, ¿qué es esto? Que hacen cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y mira, ellos están recibiendo esto. Incendios forestales tremendos. Y donde hectáreas y millones de hectáreas han sido consumidas por el fuego. Tanta vegetación. ¿Y de dónde obtenemos el oxígeno? Pues de todos esos millones de árboles que se han calcinado. Tanta planta que ya no se va a recuperar. Mira que si las plantas que hay en la selva amazónica, que es la selva más grande que hay en el mundo, después le sigue la selva del Congo, allá en África. Si fueran incendiadas estas dos selvas, no en su totalidad, pero en gran parte, ¿sabes qué ocurriría? Que muchos de los productos naturales para la medicina ya no habría. Ya no habría. Por lo tanto, muchas de las medicinas que ahora usamos se acabarían. O aumentarían de precio, pero un precio exagerado. Ahora, en la tierra disfrutamos de tanta vegetación y ahora tanto campo de sembradío, ya como por ejemplo aquí muchos lugares que eran praderas, aquí en Estados Unidos en el lado norte. Muchas de esas praderas ya se han convertido en campos cultivables y pues se obtiene maíz, que trigo, etcétera. Así allá en China también. China es uno de los principales productores, como por ejemplo trigo, principal productor de trigo. También algodón, papa, arroz, el principal productor. China. Estados Unidos, principal productor de maíz. Y ya ahora con el maíz se elaboran tantos productos, nosotros solamente lo consumimos y no nos damos a veces ni cuenta que vienen del maíz. Entonces hay aceite incluso de maíz, ¿verdad? Canadá, un gran productor de avena, de aceite de canola. Allá tenemos a Brasil, ¿sí? Que produce el primero en producir caña de azúcar. Y así cada país, sobre todo esos países como Brasil, allá China, la India, produciendo el mayor productor de plátano, aún de frijol. Allá Indonesia,
la palmera aceitera, aceite de palmera, donde se obtiene el aceite de palmera, que es uno de los mejores aceites. Ya tenemos España, tiene muchos viñedos, puede producir mucho vino. Tenemos nosotros ahí mismo los olivos, mucho aceite de olivo produce España. El girasol, aceite de girasol. Vamos a tener aceite de girasol por Rusia, Ucrania, que son los mayores productores de girasol. Entonces hay una riqueza todavía en el mundo que mira, el hombre nada más está buscándole a Dios. Porque ¿sabes dónde es donde Dios más nos puede dar y que nos puede doler a toda la humanidad? Y es por nuestro pecado, por nuestro pecado, por nuestro pecado. Sobre todo de aquellos que se ríen de Dios, sobre todo de aquellos que están practicando cosas inmorales, sobre todo de aquellos que se hacen de la vista gorda, sabiendo que ellos pueden hacer algo para acabar la injusticia, etcétera, etcétera. Entonces, somos culpables. Todos ponemos de alguna manera nuestro granito de arena. Pero hay unos que ya. Digo que todos ponemos nuestro granito de arena porque todos somos pecadores. Y no falta que hagamos que digamos, sí, ya la regué, ¿no? Entonces, pero como cristianos tratamos de no hacer y menos hacer cosas inmorales que están haciendo muchos, que ya es de una manera descarada. Hasta se burlan ya de Dios. Una indiferencia a Dios, pero total. Ahora sí, como decimos, les vale, ¿verdad? Les importa poco. Como si no existiera Dios, como si nunca fuera a hacer nada Dios. No sabiendo que Dios está esperando. Pero en cualquier momento no va a ser el arrebatamiento, sino en cualquier momento Dios va a actuar. Dios va a actuar con sus juicios. Lo primero que va a hacer es lo que no queremos, que nos quiten el alimento, que nos quiten el agua, porque con lo que va a pasar, mira, hasta el agua se va a contaminar de tanta ceniza. Si los ríos se van a contaminar, ya nos vamos a quedar sin luz, vamos a quedar sin gas. Del coronavirus no pasó eso, ¿verdad? Aunque estuviéramos encerrados, confinados, no ocurrió eso. El agua, ¿sí? No va a haber agua porque el agua va a estar contaminada y ya con más restricciones cuando ya la haya. Y todo, va a haber más restricciones incluso. Si ahorita los ecologistas ponen restricciones o abogan para que haya más restricciones en los países, que no corten tantos árboles, entonces, mira, va a ser peor. ¿Por qué? Porque nos va a hacer falta oxígeno. ¿Y sabes qué? Que la gente va a llegar al punto de que va a tener que usar nuevamente mascarillas, tapabocas. Sería el colmo, ¿verdad? Volver nuevamente a usar tapabocas de tanto humo, dióxido de carbono que nos va a estar afectando. Muchos van a ser afectados en la respiración, el que ya tenga ya problemas pulmonares, olvídate. Los ancianos son los principales que van a tener que usar el tapabocas, y los bebés, los niños, porque la cosa se va a poner crítica, alarmante. Y ahora, si antes podías ir a comprar al supermercado comida, que todavía cuando nos confinaron en el coronavirus, en el COVID-19, todavía podíamos salir e ir a comprar al supermercado comida.
pues sí, a lo mejor sí podamos salir ahora en esta segunda ocasión, pero a unos precios desorbitantes vamos a encontrar las cosas. Porque todo va a subir de precio a como no tienes idea cuando ocurra. Lo que quiero decir que va a ocurrir. Todo va a subir de precio, pero exageradamente. Sobre todo el alimento. El alimento. Aún conseguir el agua no va a ser fácil. El hombre podría ser feliz en este mundo. O podríamos ser felices con lo que hay. Si se repartiera el alimento como debe de ser, si fuéramos equitativos. Pero como no somos equitativos, sobre todo los multimillonarios que controlan el alimento del mundo, los gobiernos, como no somos equitativos, mira que nos va a ir muy mal, muy mal. Todos vamos a sufrir. Digas, no, pero yo soy hijo de Dios. No, todos vamos a sufrir. En el coronavirus, ¿por qué eras hijo de Dios? ¿No te cerraron la iglesia? Dijiste, soy hijo de Dios y mi iglesia no se cerrará. Soy hijo de Dios y por lo tanto yo voy a poder trabajar aunque haya coronavirus. No, muchos hijos de Dios dejaron de trabajar. Muchos hijos de Dios fueron confinados y muchos hijos de Dios murieron en medio del coronavirus. A muchos hijos de Dios nos dio coronavirus. Entonces no digas que no vas a sufrir cuando vengan estas cosas. Y no digas que Dios no puede permitir, porque ¿cómo va a permitir Dios a su iglesia pasar por eso? Mira, que no se te olvide que el pueblo de Dios, cuando Dios hizo caer granizo y fuego del cielo para destruir la vegetación en Egipto, el pueblo de Dios estaba en Egipto. No Dios lo sacó primero. El pueblo de Dios estaba en Egipto. Pero podemos ver la mano de Dios, que Dios protegía a su pueblo, ¿sí? A los que hacían caso. Y cuando dijo Moisés que guardaran, escogieran su ganado, ellos sí lo guardaron, lo escogieron, porque ellos sí creían en que venía esa plaga tremenda, ¿verdad? De granizo y fuego y que consumió ahí la vegetación. No sé de dónde sacan eso muchos que dicen, no, es que no, eso no puede pasar a su iglesia. ¿Dónde dice en la Biblia? No, es que no aparece ahí desde el capítulo 4 hasta el final la palabra iglesia, nada más aparece del 1 al 3 la palabra iglesia y por lo tanto ya la iglesia fue arrebatada. ¿De dónde sacas? ¿De dónde inventan? Por favor. ¿Qué nos pasa? Mira que lo que viene es catastrófico. Ahora sí que lugares que no van a ser tan afectados, porque todo el mundo va a ser afectado, va a ser como la Antártida, ya el continente de hielo, también el desierto del Sahara, allá en el norte de África, en el desierto extremo, ¿sí? Donde no hay nada de vegetación, allá tampoco, que sí hay, pero hay seres vivos, microorganismos allá en la Antártida, pero lo mismo puedes encontrar animalitos allá en el desierto del Sahara, pero casi no encuentras vida, casi no encuentras, vas a encontrar fauna ni flora, pero donde haya flora y fauna, tanto vegetación como animales, olvídate, van a morir muchos animales con lo que viene.
el incendio o los incendios que hubieron en Australia, nos dan un ejemplo en el 2019 y que todavía 2020 ahí se podía ver. En esos incendios podemos ver ahí cómo puede morir tanto animal. Millones de animales murieron. A un ganado. Gente que tenía sus vacas, sus ovejas, ahí murieron. Apenas les dio tiempo a ellos de salir. Tuvieron que dejar sus animales. Y sus animales fueron calcinados. Va a haber también mortandad de animales, aún domésticos, sí, sobre todo salvajes, pero va a salir mucho animal salvaje. El animal salvaje sale. Ve como en el coronavirus ya empezaron a salir animales silvestres a las ciudades. Los lugares que van a ser menos afectados con lo que viene van a ser las ciudades, porque no hay tanta vegetación. Pero, como quiera, nos va a afectar en el alimento, los que vivamos en ciudades, y también en el humo, porque va a haber mucho humo. Vamos a tener que usar nuevamente mascarillas, y eso vamos a tener que desvelarnos no sé cuántos días, porque el humo no te va a dejar ni dormir. El humo penetra las casas. Se va a poner esto difícil. Se va a poner difícil lo que viene. Bueno, quiero decir que cuando se nos habla en Apocalipsis capítulo 6 de la apertura de los sellos, son 7 sellos que tiene el rollo, el libro, el que está sentado en el trono tiene en su mano derecha el rollo, y solamente alguien lo puede abrir, que es el Cordero de Dios. Y el Cordero comienza a abrir los sellos. El Cordero ya abrió los sellos. No creas que los va a abrir. Hay gente que dice, no, cuando sea abierto el quinto sello. No, ya los sellos ya fueron abiertos. Lo que no han sido tocadas son las trompetas. Pero los sellos ya fueron abiertos, son 7. Ese libro tenía 7 sellos. Quiere decir que estaba bien asegurado. Cada vez que se abría un sello, se dejaba ver algo de lo que contenía el libro. ¿Por qué? Porque el libro estaba escrito por dentro y por fuera. Y lo que estaba por fuera, cada vez que le quitaba un sello, se podía ver algo de lo que trataba el libro. Y ahí lo podemos ver, que nos dice, cuando abrió el primer sello, vi a un caballo blanco. Después en el segundo sello, a un caballo bermejo. Tercer sello, un caballo negro. Cuarto sello, un caballo amarillo. Y ahí empieza a describir qué cosas harán estos. Pues es un resumen realmente los sellos. En cada apertura de sello es un resumen de la revelación de Jesucristo. Y la revelación no se da sino hasta que es abierto el libro. Y el libro es abierto, entonces, que no lo dice ahí, pero tuvo que haber sido abierto, porque ese era el objetivo, abrir el libro, ahí lo dice. Que no se halló quien abriera el libro ni lo leyera. Ah, pero sí, había uno, el Cordero, y empezó a abrir los sellos. Todo el tiempo el objetivo de destapar sellos o de quitar sellos en un rollo era para ver de qué trataba. ¿Sí? Y hasta el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 1, ahí se puede ver de qué trata el libro. Entonces, inmediatamente vemos en el versículo 7 el primer toque de trompeta por el primer ángel. Y ahí en el versículo 7 del capítulo 8 de Apocalipsis, ahí vemos que en el momento que se toca, ¿sí?, la trompeta, dice, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó,
y se quemó toda la hierba verde. Eso es lo que viene, eso es lo que va a pasar. Y no falta mucho para que esto pase. Cuando pase, entonces vas a creer. Ahorita yo sé que no crees, porque tantos andan hablando del arrebatamiento que será en cualquier momento, y a ellos tú les crees. Cuando esto ocurra, espero que empieces a creer correctamente en lo que dice la Biblia. Y esto es lo correcto. Primero empiezan los juicios de Dios y la venida de Cristo, que nada más hay una segunda venida. No existe una venida secreta, previa, a escondidas. No existe un arrebatamiento secreto. La segunda venida de Cristo es al final de todos estos acontecimientos, los juicios de Dios. Incluso los primeros toques de trompeta son antes de que comience la última semana de Daniel, porque hay 70 semanas. Ya más bien nos están indicando, cuando esto empiece a ocurrir, nos está indicando que ya pronto comenzará la última semana de Daniel. Cuando empiece a ocurrir que venga una gran inflación. Y como consecuencia, porque eso es lo que va a ocurrir, si una tercera parte de los árboles se queman en la tierra, que eso es lo que aquí está diciendo, va a venir una gran inflación, porque nos alimentamos de los árboles. Y dice que se quemó toda la hierba verde. Ahí no es una tercera parte, es toda la hierba verde. Y eso está incluyendo los campos de cultivo, las cosechas. Todo un año de cosechas va a ser exterminado. Quizás, y creo que sí, se van a salvar lo que ya esté en bodegas, lo que ya esté en las tiendas, lo que ya está almacenado, lo que ya está enlatado. Oh, pero todo eso va a subir de precio como no tienes idea, porque una tercera parte de los árboles en la tierra es demasiado. Y ahorita con los incendios forestales que hay, cada día se pone más crítico, incluso el clima está cambiando. ¿Te imaginas después de que pase esto lo de... Nada más estamos hablando del primer toque de trompeta. Cuando ocurra el primer toque de trompeta, de repente, mira, se van a oír truenos. Va a venir una gran lluvia, una gran tempestad. Y va a caer granizo en todo el globo terráqueo. Los rayos son tremendos. Es una tormenta eléctrica, pero tremenda que nunca ha habido. Ya ha habido tormentas eléctricas, donde caen rayos y se incendia todo, y otro rayo, miles de rayos. No, acá no van a ser miles, van a ser millones de rayos que van a caer en el mundo, sobre la vegetación. No en todos los árboles. Van a sobrevivir 2/3 partes. Yo me imagino que para el lado norte, donde hay tundra, donde hay el bosque boreal, que es todo lo que es el bosque de la taiga, que es en lo que es Siberia, allá en Rusia, lo que es Canadá y parte de Estados Unidos. Como es muy frío, yo me imagino que allá no va a haber grandes incendios si es que los hay. Pero lo que es en la selva amazónica, en la selva del Congo, que son las mayores selvas y donde hay mucha vegetación, mucha especie de animales, mucha especie de plantas, olvídate, nos vamos a quedar, se van a extinguir muchas de las plantas, donde se obtiene incluso medicinas, ya lo he dicho. Muchos de los animales que conocemos ya no va a haber, se van a extinguir. Y muchos de los animales van a salir a buscar alimento. Y ahí es donde entra el jinete del caballo amarillo. Entonces, los animales salvajes van a atacar con
nos van a atacar a nosotros los seres humanos. Y muchos vamos o van a ser muertos por esos animales, sobre todo serpientes, sobre todo insectos como los moscos. La cosa se va a poner crítica. Yo sé que muchos se pueden estar burlando de lo que estoy diciendo, pero mira que eso pasó ya en el tiempo de Noé, eso pasó en Sodoma, Gomorra, y ya está escrito ahí desde Ezequiel capítulo 14, versículo 13. Así que cuando la tierra pecare pérfidamente contra Dios, entonces Dios va a quitar el sustento de él. Y luego el versículo 15 dice que va a mandar fieras de la tierra. Mira cómo todo coincide, ¿no? Coincide con el hambre que habla Jesucristo. Tiene que haber eso antes de su venida. Y luego dice ahí en el versículo 17 que va a enviar espada, ¿sí? Guerra. Y va a haber mucha gente va a morir en la guerra. Esa es la segunda guerra, la tercera guerra mundial, que todavía no va a ocurrir, pero va a ocurrir después de esto que estamos hablando. Eso lo dejamos para otro tema. Y también habla ahí de la muerte por fieras, de las pestes, pestilencia en el versículo 19. ¿Sí? Porque a consecuencia de todas estas cosas que vendrán, sobre todo si hay mucha gente que muere por la guerra, no va a haber ni dónde enterrarlas, va a haber peste, una peste terrible. Y con esto que va a pasar de estos grandes incendios forestales, que cuando hay un incendio forestal como el que hubo allá en Australia, que no lo podían apagar, mira acá el de la selva amazónica no lo han podido apagar, no sé si ya lo apagaron, ya cuánto tiempo duró. Si no pueden apagar esos incendios, ¿tú crees que van a poder apagar todas las brigadas antiincendios? ¿Van a poder apagar tanto incendio en el mundo? Con trabajos ahí van a poder apagar los incendios que tengan ahí próximos a ellos, los bomberos. Y eso sí pueden. Y siempre envían refuerzos, entonces, ¿cuáles refuerzos? Y que digan, no, pues yo tengo asegurado mi ganado, yo tengo asegurada mi casa. En Estados Unidos puedes decir eso, pero mira, las aseguradoras ya no van a funcionar ahí. Ya no, porque ya no van a tener dinero, se van a dar a la bancarrota y entonces ya no vas a recobrar, si tú eres ganadero, tu ganado. Tu casa, si se incendió, dale gracias a Dios que pueda salir, porque en los incendios eso pasa, son de repente, esto es de un momento a otro, no es como un huracán que te va avisando, te va diciendo, ahí viene, ¿verdad? No, esto nada más de repente va a venir la tormenta eléctrica, granizo es destructor, dice mezclado con sangre. Eso ya ha ocurrido. Que digas, ¿y de dónde va a salir la sangre? No, ya ha ocurrido eso. Lluvia roja. Busca en internet, lluvia roja. Y verás que ya ha caído lluvia roja. ¿De dónde salió eso? Pues sí, ya ha pasado eso. En algunos lugares recónditos, pero ya ha pasado. Y donde han examinado las células de esa sangre y no da con ningún ser vivo que caiga en la tierra. Pero sí llegan a la conclusión de que son células sanguíneas. Entonces es increíble lo que va a pasar, es tremendo. Y ya Dios nos ha dado ejemplos a través de la historia y a través de los últimos años. Ahorita el incendio que ha ocurrido en la selva amazónica, todo por el pecado ahí de brasileños que se ponen ahí a hacer cosas en contra de Dios, a celebrar cosas de una manera que dices, cada día el mundo celebra cosas y hace marchas que dices, qué terrible está lo que están haciendo, ¿no? Burlándose de nuestro Señor Jesucristo.
Él va a actuar. Él tiene el poder sobre el viento, sobre el mar. Recuerda, Él caminó sobre el mar. Él le dijo al viento, enmudece, y se calmó cuando había una tempestad. Él tiene poder sobre todo eso. Él tiene el granizo en depósitos, dice la Biblia. Lo tiene en depósitos y listo para el día de la angustia, dice ahí en la Biblia. Dice que de la mano de Dios salen rayos. Eso lo dice la Biblia, pero tienes que leer la Biblia. ¿Ya quién lee la Biblia? Dios es el que manda esos rayos. Y Él va a mandar millones de rayos. Dice Apocalipsis 8:7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Esto coincide lo que va a pasar ahí con el jinete del caballo negro, que trae una gran inflación. ¿Sí? Porque dice, ahí sale una voz entre los 4 seres vivientes que dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Está dando a entender que va a subir todo de precio, el alimento. El alimento va a subir de precio, pero de una manera exagerada. Pero luego dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Quiere decir que Él tiene ese control de dañar. Ese jinete del caballo negro va a dañar la vegetación, pero no va a dañar lo que se le dice, el aceite y el vino. Quiere decir que no va a dañar al girasol, la producción de girasol. Rusia y Ucrania, los mayores productores. El aceite de canola, acá no va a ser dañado, allá en Canadá, el que produce más canola. Aceite de palmera en Indonesia, mayor productor. La soya, Brasil, mayor productor, y después Estados Unidos le sigue. No va a ser dañado el aceite de soya. Y el vino, ¿sí? España, Francia, uno de los mayores productores de vino, también Estados Unidos, Italia. Sus viñedos no van a ser dañados, también los viñedos que hay allá, hay muchos viñedos en China. Y creo mucho menos los depósitos de vino que ellos tengan. Dios sabe por qué eso no va a ser dañado, ahí lo dice. De Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 al 6. Y luego dice Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 4, dice que vio a 4 ángeles en los 4 puntos del cielo de pie, que detenían los 4 vientos del cielo. Y luego vio a otro ángel que tenía el sello de Dios, salió de repente y les dijo que no dañaran a los árboles, ni a la tierra, ni al mar, hasta que hubieran sellado a los siervos de nuestro Dios. 144,000 de todos los hijos de Israel. Entonces, antes de que esto pase, lo que estamos leyendo, el primer toque de trompeta, antes de que ocurra esta lluvia de granizo y fuego mezclados con sangre, que una tercera parte de los árboles se queme, antes de que ocurra esto, primero se van a convertir muchísimos judíos al cristianismo. Más de 144,000, porque los 144,000 son las primicias de los israelitas que se van a convertir. Quiere decir que son más los que se van a convertir. Entonces, son varios cienes de miles o quizás algunos millones. Que no hay muchos judíos en el mundo o israelitas. Primero tiene que ocurrir eso. Pero vean cómo hay esos 4 ángeles que seguramente están comandados ahí por el jinete del caballo negro. Tienen el poder de hacerle daño a los árboles,
a la tierra y al mar. Aquí no vemos que se le haga daño al mar todavía. Y ve nada más ya qué catástrofe va a haber. Un problema de alimento, pero tremendo. Las estepas, las sabanas allá en África, que es el que tiene bastante sabana, las estepas, esos pastizales ahí en esos valles tremendos como allá en Euroasia, el Asia Central, todo eso va a ser quemado. Después de eso va a haber muchos problemas de salud. Después de eso va a haber un sobrecalentamiento global que olvídate si ya así está la cosa ahorita, que digas, ya está poniendo más caliente cada día. ¿Sí? El efecto invernadero va a estar peor. ¿Sí? Entonces vamos a ver montes, vamos a ver esas praderas todo oscuro, tierra y oscura, y va a haber más erosión. Quiere decir que cuando llueva, ya esa vegetación que absorbía el agua ya no va a ser, y va a haber más deslaves, va a haber más inundaciones después de eso. Esas son las consecuencias cuando hay incendios forestales. Y este no va a ser un incendio forestal provocado por el hombre, aun si se pensó que el coronavirus también fue provocado por el hombre. No, esto viene directamente de la mano de Dios porque el hombre no entiende. Vamos a ver lugares donde se va a ver todo negro en vez de ver una hermosa vegetación. Mira, cuando yo ando arriba de los árboles, puedo ver como una alfombra así de tanto árbol que hay. Cuando tú te subes a Stone Mountain, tú puedes ver como una alfombra en muchos lugares. Cuando esas copas de los árboles agarran fuego, mira, se sigue una tras otra porque todos los árboles están conectados. En las selvas pasa lo mismo. ¿Cuánto árbol no hay en el mundo? Y una tercera parte de esos árboles que se quemen, qué tremendo va a ser para nosotros. Ya el mundo ya no va a ser igual. Ya no. Va a haber muchos problemas. La madera va a subir, pero a un precio. El papel de baño, el papel de oficina, todos los productos muebles. Ya no va a haber ya mucha fabricación de casas de madera como lo hay en lugares como aquí en Estados Unidos. La madera va a estar carísima. Y muchos productos que vienen de los árboles, como allá el chicle que viene allá en un árbol en Quintana Roo, donde extraen el chicle, así también el caucho, esa goma que extraen también, que es originaria de ahí de México. Nogales, limones, naranjos, granadas, zapotes. ¿Cuánto árbol frutal no hay? Higueras, peras. ¿Qué va a pasar con todos esos árboles que producen eso? Y que digas, no, voy a sembrar muchas después de que ocurra esto, y no, va a estar difícil la cosa. Porque tardan también mucho en crecer, y eso si hay los medios y se puede sembrar, si hay dónde sembrar. Y tarda mucho en crecer un árbol. Muchos de los árboles, como el árbol del caucho, quién sabe cuántos años tiene que estar ahí, se tiene que sembrar el árbol y la semillita crece, y quién sabe cuántos años hasta que dé el mentado caucho, le puedan sacar el caucho, es un líquido. Como la secuoya, esos árboles gigantes que hay allá en California, el Parque Nacional de las Secuoyas. Ya cuando va a crecer un árbol así de alto, hasta 115 metros de alto, 5 metros de ancho, árboles enormes, gigantes,
que le llevaron cientos o miles de años para crecer y de un momento a otro ya no están. Va a ser terrible esto, lo que va a pasar. Nada más estoy hablando de un versículo, Apocalipsis 8:7. El primer toque de trompeta. No estoy hablando de lo que sigue. Ese es el principio. ¿Por qué? Porque el ser humano no entiende que de Dios dependen todas las cosas. No seas indiferente a Dios, busca a Dios. Clama a Dios. Tiembla delante de su presencia. Arrodíllate delante de Él. Dios va a actuar. Como vemos cómo están las cosas, cómo está creciendo la maldad, la inmoralidad, la injusticia, los crímenes y nadie hace nada. Presidentes solamente le dan una explicación ahí a la cosa, encubren todo, pero no hacen nada. El crimen aumenta en todo lugar, en todas las naciones, y se hacen unas injusticias, secuestros, tráfico de toda cosa mala y de seres humanos. Seres humanos secuestrados, mujeres que las prostituyen, están secuestradas. ¿Quién hace algo por ellas? El que va a hacer un día por toda esa gente que está secuestrada o está presa injustamente en una cárcel, va a ser nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Porque Él vino a liberar a los cautivos y lo va a hacer. Ya nos libró de nuestros pecados, pero el que esté cautivo injustamente cuando Él venga, el que esté secuestrado o secuestrada, cuando Él venga lo va a liberar. Él es nuestro libertador, Él es nuestro héroe, nuestro salvador, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra. Bendito seas, Señor, te alabo, bendito seas. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por permitirme hablar de esto. Gracias, Señor, lo he tenido callado durante mucho tiempo y hoy me has permitido hablar de lo que viene primero, antes de tu aparición, antes del arrebatamiento. Te alabo, y esa consecuencia del pecado del hombre, a consecuencia de la maldad del hombre, no es culpa tuya, es culpa de nosotros los seres humanos. Tú eres santo, bendito seas, te alabo, gloria a tu nombre. Nos vemos hasta la próxima, que Dios les bendiga.